Buenos días, hermanos de Movimiento de Fe, amigos, hermanos de diferentes iglesias, pero también amigos que a través de este medio tenemos la oportunidad de tener esta comunicación y a la vez también la oportunidad de compartir un mensaje de la palabra de Dios con el firme deseo de que nuestra fe en este tiempo se fortalezca, con el firme deseo de que en todo podamos saber que no somos una barca a la deriva, tenemos rumbo, tenemos un Dios que controla, tenemos un Dios que tiene sustento de todo y que no nos dejará en cualquier circunstancia. Él está con nosotros, su palabra lo promete. Yo quiero animarles que en este tiempo de quizá mucha incertidumbre, de hacer nuevos planes, de estar quizá echando uso de la fe, de su mente, para crear nuevas cosas. Yo te animo que este tiempo, por difícil que lo veas, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de esperanza, es un tiempo donde la palabra de Dios nos dice que nos renovemos en el poder del Espíritu Santo, que este tiempo no es para fracasar, no es para terminar, sino es para tomar fuerzas para la siguiente etapa. Yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo que esa sea nuestra confianza, esa sea nuestra seguridad. Y quiero invitarte a hacer una lectura en las Sagradas Escrituras, en el libro de Josué, para leer los versículos, capítulo 1, versículos del 1 al 9 del libro de Josué. La palabra dice de la siguiente manera, te invito a si puedes abrir tu Biblia o si no, escucha la palabra del Señor dice así. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, donde la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Yo te pido si puedes inclinar tu rostro o escuchar atentamente esta oración. Señor Jesús, te damos gracias en este momento, en este día que tú has creado, Señor, que nos das la oportunidad de vivirlo. Padre, y estamos acudiendo al trono de tu gracia, a tu presencia, para pedirte que dirijas este mensaje, que permitas, Padre, que esta palabra pueda llegar a quien lo necesita, dependiendo de su circunstancia,
que tú avives nuestro espíritu para creer en esta palabra, para creer en toda la palabra que hoy se está compartiendo en el mundo entero. Hay un ejército innumerable, grande, como dice tu palabra, como no se puede contar la arena del mar. Así es un ejército que se mueve hoy en todas las partes del universo. Gracias, Señor, porque tú das a cada uno, Señor, de tus hijos la oportunidad de servirte a través de sus dones, a través de sus talentos, a través de su misión. Padre, y gracias, Señor, también porque nos permites, Padre, a través de esta plataforma, Padre, también compartir la palabra. Señor, no somos personas únicas en el sentido de la palabra, sino somos parte de un cuerpo grande, un cuerpo bien estructurado, porque Padre, tú eres un Dios de excelencia, eres un Dios que tiene, Señor, control, que tiene dirección y que todo lo creado por Padre excelente que sea, Señor, eso proviene de ti, Señor. Gracias, Padre, porque has dado sabiduría, inteligencia al hombre, Señor, para eh, obedecer, para creer. Y ahora, Padre, en esta palabra, a través de este libro de Josué, queremos, Padre, ir a este mensaje y poder, Señor, tomar la experiencia que vivió Josué en esa relación con Moisés para poder guiar a un pueblo que necesita dirección. Padre, necesitamos de tu dirección y esa es nuestra confianza, Padre, porque tú dices que tú estás con nosotros, que no nos dejarás en ninguna circunstancia y que tú nos llevarás adelante. Gracias, Padre, porque tu palabra es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad. Amén. Hermanos, la vida de Josué es una vida que podemos eh, verla en el contexto de la palabra de el Éxodo. Como vemos, Josué fue uno de los líderes de la tribus de Israel que pudieron participar con Moisés, fueron los que revisaron la tierra y dieron testimonio de que la tierra prometida era una tierra buena, era una tierra como Dios lo había señalado, una tierra próspera, una tierra que era digna de poseer, que era digna de que el Señor la ofreciera a su pueblo. Era una tierra ocupada, era una tierra que había que conquistar y ese es el propósito de Dios en nuestras vidas, que todas las cosas que Él tiene preparadas para nosotros, nos dice que nos preparemos para tomar posesión de ellas, que no vienen a nuestra vida como situación fácil, pero sí como posibles. Así de que Josué es un varón que se levantó como un discípulo de Moisés. Él estuvo sirviendo, obedeciendo a Moisés. Parte de la historia de Josué quizá dice que él fue parte del ejército de Faraón. Sabemos que él estuvo todavía en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba en Egipto. En consecuencia era un hombre con capacidades, una persona que tiene un llamado, siempre será relevante, siempre tendrá algo que mostrar a las personas. Las personas verán en una persona que tiene un llamado,
siempre características muy especiales. Dios permite que a quien llama sea reconocido. Y en este caso, Josué, como un servidor, se enlista entre los siervos que sirvieron a Moisés. En este sentido, hermanos, el propósito no es hablar solo de Josué, sino de la misión que Dios trajo a través de eh, Josué, un varón esforzado. La palabra de Dios dice que Josué significa Jehová es salvación. Y ya introduciéndonos al tema, en el versículo 1 dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Josué tuvo un llamado como lo tuvo su antecesor directo de parte de Dios. Quizá esa es una característica muy importante porque todos tenemos esa oportunidad porque tenemos una relación con el Señor. Y dice la palabra que no menospreciemos el llamado que Dios nos ha hecho, pero en el caso concreto podemos ver cómo Jehová, Dios Todopoderoso, puso sus ojos en Josué para encomendarle una misión que que estaba pendiente, una misión que en el caso concreto había que concluirla. Eh, Moisés fue, como sabemos, pero precisando, es que fue Moisés llamado en un tiempo donde fue preparado en la casa de Faraón. La hermana de Faraón lo tomó por hijo eh, y le dio todos los privilegios que tienen los personas, los hijos de los reyes. Fue preparado con una misión especial, con un llamado especial en el contexto de la hermana de Faraón. Pero Dios tenía una misión especial para Moisés a través de ser la persona que Dios estaba levantando para liberar al pueblo de Israel. Y en este sentido lo llamó, dice, después de estar en la casa de Faraón, de ejercer funciones de príncipe, por siempre al entender cuál era su origen y defender a un israelí, dice la palabra, le costó tener que salir de la casa de Faraón, de ir al desierto. Pero hermanos, cuando Dios tiene un llamado para tu vida, no importa la circunstancia donde estés, de ahí Dios te levantará. A Moisés lo levantó del desierto, en esa, dice, en esa llama que pudo ver Moisés después de que entendió que ya había terminado su tiempo de huir. Ya Dios había dado un carácter especial a Moisés y era tiempo de empezar a escuchar la voz de Dios. Y dice la palabra que a través de esa zarza ardiente Dios le mostró a Moisés que era tiempo de volver a su misión. Era tiempo de que él tomara su responsabilidad y viniera a Egipto para liberar al pueblo. Dios levantó a esta persona, pero antes lo preparó. Y lo preparó desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista espiritual. Dios, cuando usa la vida de una persona, la prepara en todas las dimensiones que se requieren. Y en el caso concreto, así levantó Dios
a Moisés. Y ahora, en este tiempo, en este momento que estamos hablando de Josué, dice que la referencia que tenía Josué era Moisés. Y él había visto cómo Dios había tratado con Moisés. Dice que la palabra que eh, Moisés subió al monte Sinaí y en ese monte Sinaí lo acompañaba Josué. ¿Qué sucedió en el monte Sinaí? Bueno, fue ahí donde Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Es decir, que Josué era un testigo, era un acompañante confiable, serio en la misión que tenía Moisés. Se levantó pues como uno de los comandantes de los ejércitos que tuvieron que conquistar la tierra, ¿sí? Era un hombre adiestrado también, capacitado, como lo hemos comentado, cuando Dios llama a una misión, Dios ya te ha capacitado. A veces nosotros pensamos que no es así, pero Dios o te prepara en el camino o te prepara de una manera evidente antes de empezar la misión. Dios no hace cosas improvisadas. Eso debemos de tener esa convicción, que Dios es un Dios de orden, es un Dios de propósito. Así de que dice pues este primer paso que Dios habló a Josué y le mostró que él era el que debía seguir eh, el liderazgo. En el versículo 2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, hasta la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Pero hay que conquistarlo. Hay que tomar posesión de este lugar, ¿sí? Así de que dice la Biblia que ya después de esta huida pasaron esa gran experiencia del poder de Dios sobrenatural que abrió, dice, las aguas del Mar Rojo para cruzar, para pasar, dice, ninguna persona fracasó del pueblo de Israel, todos pasaron bien, todos pasaron con vida. Así de que Dios te va llevando de experiencias en experiencias. Y en el caso concreto, eh, estaba preparando pues a Josué para asumir este liderazgo y una de las primeras desafíos que tenía era que la tierra estaba al otro lado del río, dice la palabra, eh, Jordán. Y en este sentido eh, era importante, ¿sí? De que cómo se iba a cruzar, cómo se iba a superar este desafío, ¿sí? No tenían tiempo para construir un puente, no tenían tiempo para crear condiciones seguras a la vista, al sentir del pueblo, pero Dios tiene siempre una solución y en el caso concreto dice que a través del arca, a través de las personas, sacerdotes que conducían el arca, eh, tuvieron que primero pisar las aguas, porque de lo contrario, en muchas ocasiones queremos ver el camino despejado, queremos ver un camino muy seguro, pero los planes de Dios son otros. Dios en la adversidad te dice que confíes en su palabra y Dios te da también las estrategias como se las dio a Josué y les dijo que avanzaran, que pisaran el agua, que tocaran, que conquistaran, porque dice la palabra que toda
la posesión que pisara en los pies, Dios se las iba a dar. Y esta era parte de esa afirmación y de esa seguridad que Dios le daba a Josué, que instruyera, que caminara, que avanzara. Y en el caso concreto le tuvieron que pisar las aguas y al pisar las aguas vieron que se abrió, se detuvo, dice, toda esta corriente para que pasaran en seco. Así de que, hermanos, cualquiera que sea la explicación que hoy puedas tener acceso a qué sucedió, lo cierto es de que la palabra de Dios dice que abrió las aguas y en este sentido eh, pudieron pasar para conquistar. Así de que en este momento estamos ya avanzando, que Dios está afirmando el liderazgo de Josué. Eh, También le dice que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y también le dice que como estuvo con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Qué importante es, hermanos, cuando tienes una palabra a la que puedes creer, una palabra en la que puedes confiar, una palabra que a pesar de que quizá poca gente a tu alrededor tenga la convicción de esa palabra, cuando tú la crees, esa palabra te da seguridad, te permite avanzar en medio de la adversidad, en medio de lo que no se ve, como dice la palabra, que es la fe. Que es la fe, pues dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios así instruye a sus hijos, Dios así instruye a quien Él confía. Y en este sentido, Josué se apropió de esa palabra y no tuvo duda de que el gran yo soy, el Dios Todopoderoso, estaba con él. Así de que Dios lo llevó a conquistar, a superar cada desafío que estaba delante de él. Hay una condición importante eh, en la vida del creyente. La palabra de Dios nos dice que nos esforcemos y así lo señala en el versículo 6, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, como la daría a ellos. Esforzarse es hacer algo que es más allá de simplemente hacer algo. Significa pasar adversidades, significa que todo aquello que se opone a la misión, que todo aquello que se opone, Dios te dice que debes superarlo, ¿sí? A veces parece que los problemas son imposibles y sin embargo en el caminar se hacen posibles. Esa es la evidencia de que Dios está contigo, de que los obstáculos, por difíciles que sean, tú te das cuenta que cuando Dios está contigo, se resuelven. Hay adversidades muy, muy importantes, pero qué importante es tener una palabra en la cual puedes confiar, en la cual puedes creer y en la cual puedes esperar como una realidad en tu vida. Así de que Dios nos dice que la situación no será fácil, pero sí nos dice una cosa, que Él estará con nosotros, que Él estará contigo. Así de que es una palabra que nos da seguridad y nos dice que también que seamos valientes. Valientes no tener miedo. No significa no tener miedo. Significa saber que tenemos que superarlo. Que tenemos que pasar por situaciones donde no queremos. Quizá hay la angustia de que quizá fracasaremos. Pero si Dios te dice que seas valiente, Dios te da la condición para desafiar la adversidad con una palabra firme de avanzar, de dar ese paso,
de fe, de no quedarte en esa no se puede, en el que es imposible, en el que quizás si lo intentas fracasarás. Bueno, es parte de la misión. Dios nos dice que seamos prudentes y viene a mi mente también esa palabra de sabiduría que Dios pone en la vida del que le sirve, así de que las personas que han estado en la historia bíblica desde pues Adán, Eva, desde Abraham como el gran patriarca, eh, Isaac, Jacob, José, sabemos que ninguno de ellos vivió momentos fáciles, vivieron momentos adversos, antepusieron su temor a la confianza en Dios. ¿Y qué escenarios tan importantes podemos ver también en la vida de Abraham como el gran patriarca? Vemos cómo confió en que sería padre de multitudes, pero no tenía un hijo. Pero Dios le ofreció, le dijo en fe que él sería padre, así de que él tendría quien lo heredara. Eh, Sabemos la situación en las cuales nació Isaac, pero también sabemos cómo también Dios, el Todopoderoso, probó la fe de Abraham pidiéndole a su hijo Isaac. Cuando tienes algo de gran valor, no quisieras perderlo, quisieras asegurarte de que lo tendrás, pero cuando Dios te lo pide y te avisa que te pedirá algo, qué importante es estar firmes. Nada fácil lo que le pidió a Abraham en cuanto a que le entregara a su hijo, su único hijo, en la promesa. Sabemos que también Abraham fue padre de otro hijo, de Ismael, pero en la promesa Isaac sabemos también que Dios se lo pidió y estuvo dispuesto a ofrecerlo. Hermano, amigo, ¿qué es lo más valioso que tienes en este tiempo? Eso que es valioso seguramente lo será también para otras personas, así de que Dios prueba la fe del que le sirve a través de también entregar la vida de lo que más amas, que en este caso era su hijo, a Isaac, y Dios, después de ver que efectivamente eh, Abraham estaba dispuesto a obedecer, lo cual Dios conocía, porque Dios dice que dentro de sus características Él conoce el presente y conoce también el futuro. Dios sabía que pasaría un tiempo angustiante, pero también probaría la fe de este patriarca. Y así nos venimos con Isaac también, confiando, un hombre pacífico, un hombre que pudo poseer la tierra que su padre le había heredado, pero también pudo dejar un legado a su generación. Y ahí vemos también cómo surge Jacob con las 12 tribus. Vemos también cómo la promesa de que aun cuando estarían en una tierra de esclavitud, tendrían un lugar, en ese lugar de ajeno a la promesa, tendrían una tierra que es Gosén, donde tendrían un lugar que Dios les había preparado. Dios nos dice que a donde te lleve, por desconocido que sea, Dios tiene un lugar para tu vida. Dios tiene un lugar seguro que Él te dará. Así de que Dios nos dice que confiemos, que todo en las manos de Dios tiene un propósito. Así pues, en este caso, nosotros vemos cómo Dios se encarga de preparar todo, las circunstancias, Dios se encarga de preparar para que tu misión tenga éxito. Y en el caso pues de
Josué, Dios le dice que se esforzara y que fuera valiente. Por lo demás, Dios estaría con él. Así pues, hermanos, le vuelve a confirmar: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así de que Dios también te da un manual. Qué importante en este tiempo que estamos pasando como país, pero también en este tiempo de una experiencia mundial. Escuchaba a un filósofo que decía que como un ser no vivo estaba creando un gran problema a los seres vivos. Nosotros vemos en este tiempo virus que está creando un gran tiempo de incertidumbre, de muerte en todos los países. Todos están preparados, la gente que tiene en sus manos el conocimiento médico, el conocimiento científico, están seguramente trabajando a marchas forzadas para poder encontrar ese medicamento, esa vacuna que pueda contrarrestar los efectos de este virus. Seguramente están trabajando jornadas muy prolongadas, están echando mano del conocimiento, están haciendo uso de lo que alguien les enseñó. Estas personas que rompieron esta barrera de crear universidades, crear a gente, a preparar gente, a doctores que puedan afrontar este tiempo. Y esta situación, la palabra de Dios nos dice que Dios ha creado al ser humano y le ha dotado de inteligencia, le ha dotado de sabiduría, así de que quienes creemos en Dios sabemos que el conocimiento científico no es producto del azar, es dentro del plan divino de Dios. Él ha creado también a personas que puedan o no puedan tener una relación con Dios, pero sabemos que el conocimiento Dios lo ha dado al hombre para que lo ponga también al servicio de la humanidad. Así de que hoy es un tiempo en el cual vemos, por lo menos en nuestro país, cómo día con día nos informan de qué procedimientos están aplicando, nos hablan mucho de un conocimiento médico, de un conocimiento científico, de un conocimiento matemático, están conjugándose todo para que pueda traer una solución acelerada. Este espíritu de muerte que campea, que se mueve en el ambiente de los países, hermanos, es un espíritu que tiene también límites, y esos límites los ha puesto Dios. Y gracias a Dios, porque Dios ha levantado a personas que entienden de este tema, que lo están poniendo a la disposición de las personas, y que sabemos también de que hay personas que están viviendo esta experiencia con éxito, otras no, otras están partiendo, están terminando la vida a través de este virus. Pero sabemos una cosa, que Dios, dentro de la definición, al crear al ser humano, también le puso límites. Sabemos que un día partiremos, a un día esta vida que nosotros tenemos terminará. No podemos
quizá no es momento de comparar qué causa tanta muerte en nuestro país, pero sí sabemos también que cuando sabemos que algo desconocido está provocando la muerte a tantas personas, algo que no tiene control, que no tiene cura, angustia mucho, pero sabemos también que Dios está creando las condiciones para que pronto haya una adecuada solución, que este problema se pueda controlar y que esta angustia de muerte termine. Mientras la palabra de Dios nos dice que oremos por nuestras autoridades. Dios ha delegado en ellos una responsabilidad muy, muy importante y en este sentido oramos por nuestro presidente, por su equipo de gobierno, oramos por los médicos en la Secretaría de Salud, por las personas que tienen en sus manos todo este trabajo, por cada uno de ellos. Pedimos que Dios les bendiga, que Dios les dé sabiduría, que los proteja también de no ser infectados, no ser afectados por este virus y que en todo haya una victoria. Sabemos pues de que las personas están poniendo, arriesgando su vida, pero esa es la misión. Dice la palabra que quien no está dispuesto a arriesgar su vida por otra persona, seguramente o no tiene la vocación o no tiene un llamado. Pero en este sentido, Dios nos dice que Él entregó a su Hijo unigénito, a nuestro Señor y Dios Jesucristo, para venir a salvar a la humanidad y le costó la muerte. Así de que Él es el ejemplo, Él es el modelo de esto, ¿sí? Dice la palabra también que nada de lo que hagamos en la obra, en el servicio que Dios pone al ejercer nuestro llamado, ya sea ministerial, en la iglesia, ya sea profesional, todo tiene una recompensa. Así de que tu recompensa es grande, no temas, es un tiempo de confiar en Dios. Así pues también nos dice pues de que tengamos cuidado de no apartarnos del libro de la ley, que es la Biblia, y en ese sentido vemos hoy que nos dicen que hay manuales, que hay procedimientos muy, muy específicos que están siguiendo los médicos, es decir, no están a ciegas, están seguramente aplicando, corrigiendo, de tal manera, hermanos, de que no te angusties a través de estas personas que nosotros vemos como autoridades, a través de ellas Dios está obrando. A través de cada una de las autoridades, en cada uno de los estados, gobernadores, sus equipos de gobierno, especialmente en el tema de salud, todos ellos tienen están preocupados, enfocados y Dios les dará la recompensa. Yo creo de una sociedad mejor, de una sociedad quizá más sana, pero Dios tiene planes y dice la Biblia que tiene sus planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Así pues también dice que después de seguir, dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así que confiamos que Dios tiene absoluto control y que Dios dará esa paz que necesitamos. Es tiempo de que también nos enfoquemos porque la palabra de Dios habla también de una palabra profética que vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos pues no cómodos, así de que, y como dicen también los médicos en el tema de salud, seguramente la experiencia que hoy están teniendo, las soluciones que hoy están teniendo, serán útiles para las siguientes experiencias que vienen. No es un tema
que termine aquí. Ellos mismos evalúan que es un tema que seguramente se volverá a ver en otro momento de la historia. Así pues, en este sentido, el Salmo número 1 habla de que confiemos en la palabra de Dios. Ahí nos señala la palabra de que aquellos que confían en la palabra de Dios, aquellos que aplican la palabra de Dios, estos hombres que están entregando todo su conocimiento y aún su propia vida para que otros tengan mejores condiciones de vida, dice la palabra de Dios que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Nosotros tenemos esperanza de que todo este esfuerzo que se está haciendo en nuestro país y en cada uno de los países de nuestro continente, del mundo entero, tendrá un buen resultado. Lo confiamos y lo pedimos a nuestro Señor. Así de que esta palabra dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Vienen nuevas oportunidades, nuevas experiencias. Y dice la palabra de Dios que así como se lo dijo a Josué, que, no, que tuviera valor, que se esforzara y que así como había estado con Moisés y en esta porción de la palabra le hace mucho énfasis Jehová, Dios Todopoderoso, en esa bendita Trinidad del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, enfatiza mucho a Josué y le dice que así como estuvo con Moisés, le decía a Josué, así como viste que yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios sabe que somos personas, que tenemos sentimientos y muchos de esos sentimientos a veces nos acobardan. La Biblia habla en el Salmo 139 y nos habla acerca de esa condición de que tenemos un alma que nos hace dudar, que en ocasiones es nuestra primer contacto de duda, ¿será posible? ¿No será posible? Así de que el Señor se encarga pues de decirle a Josué y de decirte a ti y a mí que así como hemos visto que Dios ha sido fiel en la vida de otras personas, quizá de tu padre, quizá de tu amigo, de tu esposa, de tu esposo, de esa persona que tú has visto como Dios la ha levantado, así Dios es fiel. Yo puedo ver en este tiempo a un siervo de Dios muy conocido en el medio evangelístico internacional, un hombre que en su historia dice que a los 10 años, 10, 12 años, él tuvo que vivir la experiencia de la partida de su padre. Estoy hablando de Luis Palau, un hombre que a esa edad entendió que su padre físico, biológico, al que conoció, al que amó, al que seguramente extrañó y extraña hasta este momento, él pudo ver en Dios su Padre Celestial, cómo tomó ese lugar y lo preparó para un ministerio, en este caso evangelístico. Este pastor hace unos días, meses, concretamente el año pasado, se escuchaba que estaba en un punto terminal de su vida. Él mismo tuvo la oportunidad de compartir su experiencia de que estaba terminando y de que no sabía pues de que estaba dejando a su familia, que le causaba tristeza, la separación, pero algo pudo entender y creer que la Biblia dice y él lo pudo vivir y reconocemos ese gran valor, ese gran esfuerzo que seguramente está haciendo día con día cuando le puede decir al Señor
que para él, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está preparado para ese momento. Pero qué importante, hermano, que cuando Dios lo tenía ya en ese punto terminal, hace unos días este pastor viene y todavía comparte la palabra de Dios. Anima a otros a que crean. Especialmente él tiene un llamado hacia los jóvenes. Él relata la experiencia que se vive en la juventud cuando hay decisiones a veces muy riesgosas que tomar. Él da el testimonio de que a los 12 años, a los 18 años, él ya estaba sirviendo, empezaba a servir en el ministerio. Bueno, un hombre preparado, un hombre capacitado, instruido en la fe. Él tuvo la experiencia de un hijo que se fue a las drogas, un hijo que estaba haciendo algo, era seguramente, como dice el apóstol Pablo, era su aguijón porque tenía un problema en casa que le decía que seguramente esa situación de decirte, pues no es cierto que ese poder tan grande que predicas en tu hijo no se da. Así le dijeron a nuestro Señor Jesucristo, pues si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. El desafío viene a nuestra mente. Y insisto pues que en el caso concreto, así como el Señor le dice a Josué, así como estuve con Moisés, así estaré contigo. En este tiempo Dios levanta testimonios vivientes y nos puede decir que así como estuvo con esa persona de fe que tú conoces, así como está en este tiempo con el evangelista Luis Palau, que Dios le dice, los médicos te dijeron algo, tienes un diagnóstico, es respetable, pero el Señor le dice que Él tiene un tiempo para su vida. Él tiene un momento especial para su vida, así de que hasta que Dios termine la misión en este siervo de Dios, hasta ese momento lo llevará a su presencia. Y Él está seguro de ello. Así de que yo te digo que la Biblia nos da testimonios vivientes de personas que hoy están viviendo a plenitud la fe y podemos ver que esa fe impacta la vida de otras personas. Dios siempre tendrá una referencia viva en tu vida por la cual puedas decir, es cierto que Dios tiene un plan especial para tu vida. Así de que yo quiero dejar esta palabra en tu vida hoy para decirte que Dios tiene planes y planes de bien para tu vida, así de que no temas por muy difícil que sea este tiempo. He entendido también en este tiempo por una experiencia propia que dice que Dios te dará provisión. Y parte de la provisión es tu trabajo y parte de la provisión es la contraprestación de tu trabajo, pero también Dios dice puede hacer llover maná. En estos días veíamos estas noticias que llegan rápido, como en el estado de Guerrero, concretamente en estas playas de Acapulco, Pie de la Cuesta. Por alguna razón los peces llegaron a la arena para ser tomados, así de que, hermanos, Dios puede utilizar barcas, Dios puede utilizar las herramientas tradicionales, pero Dios es soberano y Dios puede actuar, puede usar lo que Él quiera para sorprenderte, para impactarte, para despertar en tu vida ese espíritu que te dice que Dios existe, que Dios, como dice esa película también, Dios no está muerto, Dios vive, así de que es el tiempo de Dios para tu vida. No hagas caso que la fe ha pasado de moda, que hoy es el tiempo de otros, quizás referencias. No es cierto. Dios dice que es
desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es Dios y quizá vendrán personas que apagarán tu fe, intentarán hacerlo, pero dice la palabra que Dios te ha dado un espíritu de discernimiento. Dios te ha dado en tu vida esta certeza de que Dios vive y que lo puedes experimentar. Así de que yo quisiera no dejar pasar esta oportunidad también para orar por los médicos, por todas las personas que están trabajando para beneficio de la salud, para atacar todos los efectos de este virus, pero también de todas aquellas personas que están luchando con la salud, pero también a todas aquellas personas que en sus vidas están viviendo tormentas muy difíciles, que no se solucionan con medicina, se solucionan con la palabra de Dios, se solucionan con esa palabra de que ese hueco que está en tu vida, solamente Dios, Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo puede llenar. Y es tiempo quizá en que puedas creer que tú eres esa persona que Dios ha puesto su mirada. Dice la palabra que no nosotros escogimos a Dios, sino Dios nos escogió a nosotros. Así de que también quiero decirte, si estás en tu casa con esa preocupación de que estés infectado por este virus, que tengas esperanza en Dios, que Dios tiene un plan de bien, pero si estás en el hospital, quizá Dios te ha llevado a ese hospital para que compartas la palabra, para que des esperanza a otras personas, para que incluso puedas decirle a los médicos, animarlos ahí, para que impactes la vida de las personas que están a tu alrededor. Dios tiene planes. Si el propósito de Dios es que salgas adelante de esta situación, por grave, difícil que sea, Dios tiene planes para tu vida. Si es el tiempo de regresar a casa, pues que puedas tener a través de muchas formas que Dios está implementando para que no lo rechaces, sino puedas reconciliarte con Dios. Quizá en el último momento de tu vida algo vendrá a tu recuerdo, a tu mente, para decirte que alguna vez te hablaron de Dios y crees que Dios existe. Yo quiero decirte que la palabra de Dios nos dice que hayamos o no hayamos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendremos un encuentro con el Creador y qué mejor sea que en ese encuentro con el Creador tú seas bienvenido. Quiero animarte en el nombre del Señor Jesucristo de una manera muy, muy respetuosa que es tiempo de creer, no es tiempo de dudar, es tiempo de abrir tu corazón, quita las dudas que hay. Dios te dice que Él viene a tu encuentro, que Él toca a tu vida y dice que le abras, que Él está dispuesto a donde estés. Quizá nos han dicho que las personas que están en esta gravedad ya no pueden ser visitados, casi casi se despiden en vida de sus familias y viven estas experiencias, unos para regresar, otros para hacer una despedida final, pero en ese tiempo donde quizá estés solo, ahí Dios te puede visitar, porque Dios dice que Él es el creador del cielo y la tierra y habita la presencia, su presencia habita eh, todo lo creado, así de que Dios no tiene límites para entrar a ese lugar solo. Dios a través de un mismo médico puede levantar para no solo darte un medicamento, sino darte una palabra de esperanza. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Te animo pues que creamos que Dios tiene control de este tiempo y de los tiempos venideros. Te invito a que podamos darle gracias a Dios por este tiempo
y que tomes esta palabra como parte de un granito de arena más de lo que tienes a tu alcance. Gracias a Dios porque los medios están para servir, para aliviar el alma, el espíritu, y gracias a Dios también porque Dios ha puesto a las personas que alivien también el cuerpo. Gracias por ello. Te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar y daremos terminado esta participación. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú nos permites esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes planes de bien. Padre, porque en este tiempo, Señor, tú estás levantando a personas, Señor, que tienen un espíritu, Señor, Padre, agradable a ti, Señor, un corazón, Señor, por el necesitado. Tú estás levantando, Señor, desde las personas de gran eminencia delante de ti, Señor, que están preocupados por el prójimo, que están preocupados por los que tienen muy poco o nada, Señor, pero también animando, Señor, a los que tienen a dar. Padre, he escuchado que somos parte de un cuerpo, Padre, y también como país, Padre, todos tenemos la oportunidad de aportar, así de que podemos ver, y en mi mente referencia a esta parábola de la viuda que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo dio lo que tenía esa moneda, Señor, de un valor muy mínimo, pero dio lo que tenía. Y tú, Padre, conoces el corazón, Señor, sabes, Padre, que a ti nadie te puede engañar, Padre, y te alegras cuando hay personas que desafían la fe, que pueden creer que, Padre, al dar, Padre, no importa cuánto, lo importante es, Padre, tener ese espíritu para dar al prójimo, Señor. Bendice, Señor, pues las finanzas públicas, las finanzas personales, las finanzas de las iglesias, que si hay iglesias que en este tiempo tienen para compartir, lo pueden hacer, pero si hay hermanos también que tienen para compartir, que no cierren su mano y que lo puedan hacer, que experimenten, Padre, el don de dar. Señor, bendice pues a todo el dador alegre. Bendice, Señor, a cada uno de los médicos que están poniendo sus vidas, enfermeras, camilleros, a todas las personas que trabajan en los hospitales, desde el empleo más sencillo hasta el más encumbrado. Señor, bendíceles, Padre. Te lo suplicamos con acciones de gracias. Alabamos tu nombre y confiamos que tendremos buenas noticias para nuestro país y para el mundo entero. En Cristo Jesús lo declaramos y pedimos porque la palabra de Dios dice que pidamos, al que pide se le da, al que toca se le abre. Nosotros confiamos en que estamos en el tiempo y en la persona correcta de nuestro Dios Todopoderoso para hacerlo. En Cristo Jesús lo pedimos y suplicamos, Espíritu Santo. Amén.